Oye, Pero ya estamos. partamos. Entonces, bienvenidos todos a una nueva charla de viernes de Linked Access. Desde ya soy Felipe Bustos, soy uno de los directores de la asociación y estamos muy felices de poder retomar estas charlas. Ya es la segunda que tenemos este año. La semana pasada nos expuso Francisco Lucero respecto de las modificaciones del activo fijo. Y en esta ocasión nos va a exponer Iris Soto, socia también de nuestra hermosa asociación Linked Access. Iris es contador público, auditor, y nos va a presentar justamente pues, estas inquietudes del nuevo artículo 37 con todas las modificaciones que se hicieron, una bien importante que nos impacta a todos nosotros, que damos servicios profesionales. Entonces aquí, y otras que ciertamente probablemente varias de esas les impactan a muchos de sus clientes. Aquí todos o trabajamos en empresas o tenemos nuestros negocios propios y ciertamente este cambio en el estado del arte, que hace rato que lo vienen cambiando bastante. La Iris decía que hay que estar estudiando todo el rato, y creo que a esta altura ya estamos estudiando más que los doctores, de todos los cambios que nos hacen todo el rato. Pero hay que ponerle ahí el pecho a las balas y seguir avanzando para hacer un buen trabajo con todos nuestros clientes o nuestras empresas. Así que con todo el gusto dejo aquí a Iris Soto que inicie su exposición y que nos aclare todas estas dudas que tenemos respecto del tema. O que Muchas les gracias, deje, Iris. o que les deje quizás con más dudas de las que estamos ahora no sé, casi las 6:15, en una hora más vamos a estar con más dudas, quizás. Pero bueno, ahí vamos a ver de qué se trata esto, del nuevo artículo 37 bis de la ley de la renta. Bueno, ya teníamos en pantalla cuál era nuestra misión, ya se habló un poco más y se hizo la invitación también a quienes se quieren sumar a nuestra asociación gremial para estar ahí apoyándonos en este aprendizaje continuo que se nos está exigiendo a la profesión. Entonces, partimos. Dentro de una ley que se publicó en febrero de este año, la ley 21.420, que esta ley iba de la manito con la ley de la pensión garantizada universal, se redujeron o eliminaron ciertas exenciones tributarias. Así, ese es el título de la ley, y dentro de eso se incorpora un artículo nuevo. No estaba dentro del proyecto original, fue saliendo en la discusión ahí, y dice que se incorpora a continuación del artículo 37 el artículo 37 bis. ¿Y qué dice este artículo? Dice que las normas de este párrafo, cuando dice de este párrafo se refiere a la determinación de la base imponible. El artículo 29 parte con ese párrafo. Entonces dice, para determinar la base imponible deben aplicarse a los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación de financiamiento o leasing financieros, considerando la existencia de dicho financiamiento según su tratamiento financiero contable establecido por el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Es como bien un poco de trabalengua lo que tiene acá este artículo, bien, porque dice acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Dice, las normas de la base imponible y de los gastos relacionados a los contratos de arrendamiento con opción de compra, dice que impliquen operación de financiamiento o leasing financiero. Esto de leasing financiero es algo como bien particular en la jerga, no sé, financiera, contable. No es algo que esté definido a nivel jurídico en nuestro país, pero por lo general, si conversamos y sabemos un poco de la materia, al hablar de leasing ya sabemos más o menos de lo que se trata de estos contratos donde adquiero un bien y pago cuotas que son más o menos como una cuota de arrendamiento, y que al final de cierto periodo yo me hago dueño de este bien. Parto arrendando
y después termino siendo dueño. Y esto ha sido ofrecido para empresas, para maquinarias que compran, para edificios, y también para personas también se ha visto esta forma de financiamiento, así que se muestra como una alternativa interesante para quienes no son totalmente sujetos de crédito. Entonces, este tipo de contratos que conocemos nosotros, así, o por lo menos hemos oído alguna vez, hemos visto en nuestros clientes, dice que se van a tratar para la determinación de la base imponible según el tratamiento financiero contable. Y ese tratamiento financiero contable lo va a definir el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. O sea, va a haber una resolución en algún momento antes de cuando empieza la vigencia y nos va a explicar cómo vamos a tratar estos contratos desde el punto de vista tributario, pero dice aquí también, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. ¿Cómo me imagino yo que va a ser el proceso? El servicio va a tener que ponerse a leer las normas internacionales de información financiera y ahí va a sacar una resolución. Ahí eso todavía hoy día no lo sabemos, entonces lo que vamos a presentar en esta charla es como qué escenarios podríamos tener para implementar este cambio, para que cuando este artículo 37 bis entre en vigencia. Y cuando entre en vigencia, estarán afectos a este tratamiento los contratos que se generen, pues, se celebren a partir del 1 de enero del 2023. O sea, estamos a 10 meses, menos de 10 meses de que este artículo entre en vigencia. Entonces, esto es un artículo cortito, pero yo creo que tiene bastantes implicancias que vamos a tratar de explicar, de dilucidar. Después al final de la charla se abre el micrófono, si alguien quiere incorporar sus opiniones, aclarar algún punto de los que voy a presentar. Pero ¿en qué me voy a concentrar yo? Como para entender bien el concepto, y si hay alguien que ya tiene claras estas respuestas, pero que les sirva como repaso lo que les voy a presentar. Y primero quiero ver qué son las NIF, cómo se aplican en Chile las NIF, esa es la primera pregunta. Después vamos a revisar qué motivos hubo para que se creara un artículo de este tenor. Entonces ahí vamos a ver qué pasó en los informes de la comisión, ahí un par de láminas qué fue lo que dijo uno y otra parte, que de al final llegaron a un acuerdo y que sí, se incorpora, se crea este nuevo artículo. Después vamos a ver qué implicancias tributarias tiene la aplicación de este artículo hoy día, no de este artículo, este tratamiento que se le da a los arrendamientos o al leasing, como se llama en la ley ahora, qué tratamientos tiene hoy día y qué implicancias tributarias tiene hoy día, porque hasta hoy día estos contratos existen. Entonces hoy día tienen un tratamiento, entonces ahí, conociendo el tratamiento que tienen hoy, vamos a poder saber qué esperamos para mañana, quién va a poder, qué inquietudes nos quedan, o cuando llegue el cambio, esta resolución que haga el Servicio de Impuestos Internos, con qué nos vamos a encontrar. Eso es lo último, es qué podemos esperar. ¿Ya? Entonces, partimos con lo primero, que como les digo, puede ser un repaso también de qué son las NIF, cómo se aplican en Chile, desde cuándo se aplican en Chile. Las NIF llegaron a Chile por medio de un acuerdo país que se tomó en el año 2006. Ahí se decidió que Chile adoptaba las NIF como parte de un participante de una economía abierta, y se empezó a difundir este tema. Yo en el 2006 ya había salido de la universidad, ya en el 2003 creo que tuve un ramo como electivo, que estas eran las normas que se estaban adoptando en Europa, y después ya, cuando yo estaba en mi etapa profesional, ya se conoció que Chile sí iba con las NIF y se empezó a difundir. En el 2009 empezó la entrega de información bajo estas normas internacionales para entidades fiscalizadas. Entonces, ¿cuáles son las entidades fiscalizadas? Las que en ese tiempo estaban sujetadas a las normas de la SBS y de la Superintendencia de Bancos, que hoy día ya están las dos unidas ahí, fusionadas en lo que es la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. En el 2009, entonces, estas grandes entidades fiscalizadas tuvieron que empezar a aplicar
las normas internacionales en sus estados financieros. Y en el 2013, o sea, hace 9 años ya, empezaba la entrega de información bajo NIF para pymes, o sea, todas las empresas, no las no fiscalizadas, o sea, la generalidad, ya partía con la aplicación de las normas NIF. Entonces, desde el 2013 que estamos con esta norma, y que lamentablemente, a pesar de que ha pasado casi una década, no ha tenido la fuerza suficiente como para que los profesionales las apliquemos y nos manejemos bien. Todavía se está hablando de transición a NIF, hay empresas que hoy día están evaluando si convergen o no convergen. Entonces, ¿y por qué pasó eso? Bueno, en parte... Bueno, y aquí está lo de los boletines técnicos también, que lo tenía ahí como nota, que ya había un impulso grande a nivel país, ya habían empezado las empresas grandes a reportar bajo NIF, y salieron los boletines técnicos que decían que se iba a converger primero. Es el boletín, la última versión que salió del boletín técnico 79, que decía se converge a las NIF. Y después, a fines del 2013, ya se dijo, se adoptan las NIF, y a partir de este ejercicio, nuestra contabilidad oficial es para NIF, es según NIF. Entonces ahí tenemos, como les digo, harto tiempo ya, una década pasado, y todavía estamos hablando de convergencia. Entonces es bastante como complejo, no sé, o difícil como contadores que no hayamos tenido más fuerza para la implementación de estas normas. Entonces, ¿por qué pasa esto? En parte, aquí es como voy a hablar de lo que pasó en ese tiempo, en el año 2006, cuando se decidió, o se tomó el compromiso de tomar las NIF. La SBS de su tiempo le preguntó al Servicio de Impuestos Internos así, ¿qué implicancias tiene? Y el Servicio de Impuestos Internos respondió bajo oficio, le dijo que la aplicación de NIF se enmarca en un ámbito estrictamente contable financiero, no modifican las normas tributarias, por lo que los contribuyentes antes referidos, al determinar sus estados financieros de acuerdo a las normas NIF, de todas maneras estarán obligados a efectuar ajustes necesarios a dicho resultado financiero para determinar la utilidad tributaria sobre la cual deben cumplir con sus obligaciones impositivas. ¿Qué dijo el Servicio de Impuestos Internos? Entonces dijo, no hay problema, adopten la norma contable que quieran, pero síganme determinando la RLI, porque las normas tributarias van a seguir siendo las que están en la ley. Entonces no ayudó ese pronunciamiento que dijo el Servicio de Impuestos Internos en ese tiempo, cuando dijo, vayan por su camino de normas contables financieras, determínenme una RLI solamente, y quizás las RLI se hicieron más largas a partir de ese tiempo de cuando se adoptaron las NIF, pero ahora, no sé, 16 años después, aparece este artículo 37 bis que dice que la resolución que tiene que emitir el Servicio de Impuestos Internos tiene que estar basado en las normas internacionales de información financiera. Miren cómo se dio vuelta la situación, de pasar en el 2006, en un momento donde se decía que no importa, calcúlenme de todas formas la RLI como corresponde. Ahora el 37 bis dice, no, emitan una resolución, una norma tributaria, que se base en estas normas internacionales de información financiera. Bastante pintoresco me parece la situación. Entonces, todavía para ver de qué es la NIF y de qué hablamos en su aplicación en Chile, hoy día tenemos dos normas que conviven. Ahí están lo que se conoce como NIF full, completas, o para las grandes empresas, que son estas NIF, y que son montones y montones de páginas, y donde la NIF 16, que es nuevita, trata sobre los arrendamientos. Y por otro lado,
hay una norma internacional de información financiera para pymes, que es bastante más reducida, menos páginas, uno se la puede leer completa y tiene una visión general, tiene menos requisitos de exposición de las que tienen las NIF completas, de lo que tienen que cumplir las grandes empresas fiscalizadas. Entonces, cuando hablamos de arrendamientos, porque ahí hay otra curiosidad, por decirlo, en la ley se incorporó, dice, los contratos de financiamiento, como lo vimos recién, los contratos que implican financiamiento o leasing financiero, y la norma, oficialmente la norma traducida al español, en ningún momento usa la palabra leasing, que es la que en Chile utilizamos súper habitualmente y todos hablamos de leasing. Y hoy día hay como, entre paréntesis lo puse porque me pareció también llamativo que ni siquiera la norma en inglés se llama leasing, sino que se llama leases, arrendamientos, literalmente como se traduce arrendamientos al inglés. Entonces esta norma es, a pesar de que en el título, en esta no se llama leasing financiero, sino que se llama arrendamiento, a pesar de que no son así una para otra, la ley no dice diríjase a NIF 16, sino que habla de los leasing, dice que busque la norma adecuada para que el servicio emita la resolución. Entonces, ahí lo que esperamos nosotros que vaya a hacer el Servicio de Impuestos Internos, que se vaya a estudiar estas normas. La norma de arrendamientos, y que no se olvide de las pymes, que también tienen su norma y que es distinta. Esta NIF 16 lo vamos a ver en detalle más adelante, pero es nuevita, entró en vigencia en el año 2019. Entonces ahí tenemos tenemos bastante para estudiar porque también es reciente. Y como les decía, hay una norma para pymes. ¿Pero para qué pymes? Ahí tenemos también que poner atención, porque hoy día en Chile, cuando hablamos de pymes, podemos hablar de pymes según lo que define el Ministerio de Economía, que tiene que ver con el volumen de ingresos que tienen las entidades, que eso está en la ley 20.416, y que incluso difiere un poco de lo que dice el servicio para calificar los segmentos. Entonces aquí tenemos un tipo de pymes o un tipo de clasificación para pymes. Por otra parte tenemos los regímenes a los cuales están acogidos las empresas, que donde ahí hay un régimen que se llama pyme y un régimen que es el general. Pero cuando hablamos de NIF para pymes, no estamos hablando de esta, ni de la ley 20.416, ni de la ley de la renta y el régimen al que están acogidas, sino que estamos hablando de la definición de pymes que está en la misma NIF. ¿Y qué dice? Dice que las pequeñas y medianas entidades, son las que no tienen la obligación pública de rendir cuentas, o sea, las que no están fiscalizadas por un organismo, que en nuestro caso actualmente es la CMF, y que publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. O sea, le aplican aquí las empresas que no están listadas en la CMF y que también publican estados financieros, puede ser porque tienen algunos socios minoritarios que quieren ver información oficial y que no están tan metidos en la administración de la empresa, y también puede ser que el banco se las pida, puede ser que proveedores se las pidan, hay una agencia acreditadora en Chile también, que por lo menos a mí me ha tocado ver que ellos piden también los estados financieros auditados bajo NIF para pymes. Entonces es alguien que no me fiscaliza, pero que sí está interesado en conocer mi información. Entonces todas aquellas pequeñas y medianas empresas que no están obligadas, pero que igualmente le presentan su información a un tercero, tienen que utilizar NIF para pymes, o pueden utilizar NIF para pymes, que como vimos es bastante más, o lo comentamos, es bastante más reducido su contenido y son menos los requisitos que tienen que aplicar que tienen que cumplir en temas de exposición y de medición de sus activos y pasivos. Entonces, con eso
hicimos un breve repaso de qué son las NIF, qué es y cómo están implementadas en Chile. Ya sabemos entonces que desde 2013 todos deberíamos estar trabajando según NIF, no está aplicado todavía para todas las empresas, pero cuando hablamos de PYME también aquí, que tenemos que pensar en la definición que la NIF le da a la PYME y no en estos otros que también son parte de clasificaciones que se pueden hacer, pero que cuando estamos enfocándonos en las normas de información financiera tenemos que utilizar esta definición y no otras. Entonces, esa es la primera parte. Y para continuar, aquí vamos a ver qué motivos hubo para incorporar este nuevo artículo, el 37 bis, a la ley de la renta. Entonces, aquí está el planteamiento del resumen que salió de la comisión y dice que el tratamiento tributario del leasing o de los arrendamientos difiere de su tratamiento financiero. Financieramente se reconoce la existencia de un financiamiento para la adquisición de un activo, sin embargo, desde el punto de vista tributario, se trata como un arrendamiento con opción de compra. Esto implica que financieramente el adquiriente del bien se hace dueño de este y aplica normas de depreciación financieramente, pero tributariamente se considera como un arrendatario que deduce el gasto de arrendamiento. Esto genera que se deban realizar ajustes a la contabilidad financiera para que se considere dicho tratamiento. Sí, estos ajustes los incorporamos en la determinación de la renta líquida imponible. Y también implica activos o pasivos por impuestos diferidos también, que hay un ejemplo más adelante, un ejercicio de ejemplo, que ahí lo vamos a ver, que cómo se mueve esto a lo largo del tiempo, el tema del tratamiento, esta diferencia que hay entre el tratamiento tributario y financiero de este tipo de contratos. Entonces, sí, hay una diferencia de tratamiento y se propone terminar con esa divergencia y que el tratamiento tributario del leasing sea equivalente al tratamiento financiero contable, lo que permite reconocer la realidad económica de la operación. Eso lo dice también la norma financiera. Y cuando su aplicación a partir de los contratos celebrados el 1 de enero de 2023. Entonces, eso fue, así se presentó. Y ahí hubo en la comisión algunos comentarios. Por ejemplo, el senador García como que vio que, bueno, no lo quiero leer para no dar la lata, pero dice aquí que le preguntan al director del Servicio de Impuestos Internos que primero ahí como que él vio, y yo lo encontré bien atinado, dice que es probable que la persona, entiendo que él está hablando de persona en su amplio espectro, así puede ser persona jurídica también, ¿no? Se habla de las empresas, no tenga gran variación en la renta al ser, siendo usuario del leasing, a tener dichas compensaciones, porque se habla acá que hoy día lo que va pagando es lo que es gasto, pero en el futuro va a poder depreciar y quizás ahí va a haber alguna compensación, y eso es así, efectivamente es así. Y ahí quedó su comentario y después entendió, dice, ya luego se refirió que de acuerdo a su entendimiento para el arrendador que va reconociendo ingresos mes a mes o año a año para efectos de renta, este deberá reconocer el total del ingreso pactado por el contrato. Agregó que ello significaría desde el punto de vista de la renta un aumento del ingreso bastante significativo. Entonces, después de su reflexión del arrendatario, dijo, van a haber compensaciones y porque ya no se rebaja la cuota, pero se va a rebajar la depreciación. Entonces va a haber cierta compensación. Después hace un comentario que tiene que ver con el arrendador y dice que el arrendador que hoy día va reconociendo cuotas, después va a reconocer el contrato completo como un ingreso. Y eso se lo ratifica Barraza. Dice que está que tiene razón, y dice el arrendador reconocería el total y el arrendatario reconoce solo el gasto por interés. Y esto ya es como la primera diferencia que voy encontrando con lo que dice la norma financiera. Porque recordemos que el 37 bis va a sacar una resolución que se va a basar en la norma financiera. Y la norma financiera no dice que el arrendador reconoce el total al inicio del contrato.
Y tampoco el arrendatario reconoce solo el gasto por interés. Ahí vamos a ver qué asientos contables están involucrados tanto para el arrendador como para el arrendatario, pero así como lo dice el director de servicio, que el arrendador va a reconocer el total del contrato y el arrendatario solo los intereses, no es así. Y por otra parte, después el senador Coloma también se preocupó el tema de por las pymes. Entonces, de que sí iban a haber dificultades para acceder a los contratos con las pymes por este cambio. Y ahí el director Barraza le aclaró que no afecta a las pequeñas empresas, ya que estas deprecian durante el año. Eso se refiere que hacen la determinación de su base imponible es en base al efectivo, a los flujos que tenga. Dice, entonces, por lo que el cambio en cuestión está dirigido a grandes empresas, ya que se trata de bienes que deprecian en periodos de mayores de tiempo, dijo el director. Bueno, ahí yo tampoco estoy tan de acuerdo, porque tendríamos que ver a qué pequeñas nos estamos refiriendo, pero no podemos englobar a todas las pymes. Y cuando hablamos de pymes, como vimos anteriormente en otra lámina, hay distintas clasificaciones para pymes. Entonces, una puede ser el régimen, que efectivamente las que están en el 14D tributan según sus flujos. Entonces, si paga una parte de un bien, rebaja de la base imponible esa parte del bien que pagó, pero hay varias pymes hoy día que tienen definición de pyme según NIF, pero son 14A porque son empresas lo suficientemente pequeñas para no ser fiscalizadas por la CMF, pero son lo suficientemente grandes para estar obligadas a tributar con el régimen general del 14A. Entonces acá están hablando como de empresas súper pequeñas en realidad, pero no abarcando todas las que tienen que ver con la aplicación de NIF para pymes o con las pymes según se entiende en NIF. Eso entonces, por parte de la discusión, quise destacar. Ahí también le pidieron mayor información sobre el gasto tributario. Ahí entendemos el gasto tributario, puse la definición abajo para que nos quedara clarito de que no estamos hablando de un gasto tributario de una empresa, sino que la recaudación que se deja de percibir producto de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales para promover determinado sector, actividad o agente de la economía. Esa definición está ahí en la página del servicio, donde entrega la información del presupuesto y cuánto recaudó y cuánto está gastando. Entonces, le pidieron el gasto tributario también al Servicio de Impuestos Internos, dijo que esta era la información. Entonces, que a raíz de esta franquicia, decía que se podía recaudar en régimen 266.092 millones. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas que estaban usando leasing están pagando menos impuestos de primera categoría por este monto. Entonces, ahí yo de verdad no sé de dónde lo sacaron bien esto, porque ahí hay una mezcla de cosas. Hay intereses que se agregan en la renta líquida o que se incluyen en la determinación de la renta líquida, hay depreciación que también se ajusta en la renta líquida y hay cuotas. Yo no quisiera pensar que aquí solamente considerar los de las cuotas, que esas tienen un código especial en el formulario 22, y que de ahí lo determinaron eso como base para el impuesto de primera categoría. No lo sé, pero esto quedó ahí en las presentaciones como esto va a ser lo que se va a recaudar cuando esta norma entre en régimen. Entonces ahí me causa dudas también, como les decía, este monto. Habían algunos comentarios en el chat que no pude ver, ahora lo voy a retomar antes de cambiar el tema. Ya, a ver. ¿Puedo repetir? ¿De cuánto es la obligación de IFRS o NIF? Desde el 2013. Desde el 2013 en Chile. Después la otra pregunta los vamos a ir respondiendo también ahí. Si que no las respondimos, ahí después las repasamos las preguntas que hizo Francisco. ¿Ya? Para pasar
a un siguiente punto ya. Entonces vimos dos cosas. Primero vimos cómo estaban las NIF hoy día en Chile, después vimos por qué se les ocurrió incorporar este artículo y cuánto dijeron que iba a mejorar el presupuesto nacional estando en régimen este artículo. Y ahora vamos a ver de qué se trata hoy día, de cómo está hoy día el tratamiento de los leasing o de los arrendamientos acá en Chile. Entonces, hoy día para las grandes empresas, la norma que aplica es la NIF 16, que está vigente a partir del 1 de enero de 2019, reemplazó 4 normas anteriores, 4 normas, interpretaciones que habían antes, para que se note que es un tema complicado. Entonces, ahí si habían 4 normas y salió una norma nueva y reciente, es porque se trata de un tema bien amplio donde hubo harta discusión para sacar la instrucción final. Entonces, eso también para considerar. Hay exenciones para aplicar esta norma para el arrendatario, ciertos párrafos del arrendatario, por contratos que sean a corto plazo, menos de 12 meses es lo que se usa, y por bajo valor, menos de $5.000 es lo que se comentó al momento de la discusión. Entonces, el arrendatario que tenga solo contratos eventuales de corto plazo o sean bastante pequeños, puede evitarse la aplicación de esta NIF 16, el arrendatario. Y como eran tan poquitas las excepciones, contratos, arrendamientos a menos de un año y poco, quizás para las empresas también, contratos de arrendamiento por activos menores a $5.000 también pueden haber pocos. Entonces, esos que se quedaron no cumplieron con la exención, tuvieron que ser revisados para ver si cumplían con lo indicado en la norma. ¿Sí? Entonces, las empresas que cumplen con la NIF 16 tuvieron que darse un trabajo de revisar sus contratos, de hacer los cambios en sus sistemas para empezar el tratamiento a partir del 1 de enero del 2019. Y ese cambio en el tratamiento trajo también aquí impactos en los ratios financieros. Ahí vamos a ver en detalle por qué. ¿Por qué? ¿Qué dice esta norma? Un contrato dice que no es así como tan estricta la norma, sino que dice que un contrato es cierta cosa o contiene un arrendamiento, o sea que yo puedo estar negociando otra cosa y en medio me va a quedar metido un arrendamiento, entonces puede contener un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Entonces, eso tenemos que ir revisando los contratos. Si los contratos que yo tengo, a lo mejor no se llaman arrendamiento, pero si se transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, queda bajo esta norma. Entonces acá, ¿qué dice esta norma? El arrendatario tiene un derecho de uso. Un derecho de uso es un activo que está ahí en el balance y que probablemente o quizás según cómo hubiesen evaluado esos activos, esos arrendamientos previo a la implementación de la norma, puede que no hayan estado antes. Entonces, si yo tuve que reconocer más derechos de uso, tengo más activos. Y si tengo más activos, mi rendimiento sobre activo me va a bajar. Por eso hablábamos que había un impacto a nivel de ratio financiero. El arrendatario reconoce su derecho de uso, reconoce también un pasivo por el valor presente de las cuotas que tiene que ir pagando en el futuro o que tiene comprometidas a pagar en el futuro, que es la contraprestación que tiene que ir desembolsando periódicamente. Esto, por parte del activo, entonces, aumenta el total de activos, aumenta el total de pasivos si es que no los tenía reconocidos previamente, entonces también me afecta mi ratio de endeudamiento, y por parte del estado de resultados tengo que reconocer resultado financiero, que es el interés que está en cada uno de los contratos, tengo que reconocer la depreciación de este derecho de uso y tengo que evaluar deterioro también de este activo que tengo.
Entonces ahí la NIF 16 dice arrendatario, si es que no tiene la exención, tiene que preocuparse de que estén bien registrados los derechos de uso en sus activos, las obligaciones por los contratos en sus pasivos, y también el reconocimiento de los intereses, el reconocimiento de la depreciación y el reconocimiento del deterioro que aplica por parte del arrendatario. Todos los contratos de arrendamiento tienen que hacer eso. Por parte del arrendador, ahí sí que hay clasificación que estaban antes en la norma anterior, en la NIC 17, que era la que reemplazó, además de las otras tres que estaban dentro de los complementos que tenía esta norma. El arrendador sí que puede tener arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Si el arrendador tiene arrendamiento financiero, tiene un activo financiero por cobrar y tiene también un resultado financiero por el costo del financiamiento que está otorgando, o sea, los intereses que está cobrando los va reconociendo ahí a lo largo del periodo del contrato. Entonces, tengo un contrato por cobrar, que es el activo financiero, y voy reconociendo un resultado financiero periódicamente. También el arrendador puede tener, desde su punto de vista, el arrendamiento puede ser operativo. ¿Y qué tiene el arrendador si tiene un arrendamiento operativo? Tiene un activo, que puede ser propiedades, plantas, equipo o propiedades de inversión, u otro, si que eventualmente se da el caso del arrendamiento de intangibles. Tiene un activo, pero solo por la cuota, y tiene también ingresos operativos por la cuota que va cobrando y depreciación por la propiedad de planta y equipo que tiene ahí en su balance. Entonces eso lo va reconociendo. Esto pensando en empresas que se dedican a entregar financiamiento. Esta debería ser la forma. Hay un caso especial de que si quien ofrece el financiamiento, el contrato, es productor o distribuidor. Ahí tiene que hacer una separación de qué contraprestaciones estoy tomando con mi cliente, o sea, qué le voy a entregar en esta cuota, qué compromisos tengo con él, porque puede ser que le entregue un producto, una máquina, le estoy cobrando intereses porque lo financio, y además le estoy ofreciendo la mantención, y todo por una sola cuota mensual. Entonces ahí nos tenemos que saltar de norma e ir a la NIF 15 e ir viendo ahí cuándo se cumplen las obligaciones de desempeño y cuál es la proporción de cada uno de los servicios que estoy prestando en el precio que estoy cobrando. Entonces ahí es otro tema que daría para extenderse también, y que pasa hoy día también porque lo hemos visto en casos de inmobiliarias cuando están vendiendo las últimas unidades que les quedan. A veces para sacarlas más rápido ofrecen condiciones que son como de leasing, así como, ya, pero págueme un arriendo mientras tramita el hipotecario. Entonces ahí la inmobiliaria sería el equivalente a un productor o distribuidor y tendría que ver sus ingresos, reconocerlos según NIF 15. Eso en cuanto a lo que hablábamos, y aquí decíamos que el arrendador podía tener financiero u operativo, el arrendatario no. El arrendatario tiene una sola forma de tratamiento o una exclusión para casos bastante específicos. Ya. Entonces el arrendador, para clasificarlo entre financiero u operativo, tiene que considerar ciertas señales que están en el contrato, leer el contrato y con eso definir. Entonces dice, es financiero si transfiere la propiedad al final del arrendamiento, si está esa opción. La opción de compra se espera que sea insignificante con relación al valor corriente del bien, y que eso pasa a veces también en el, no sé, yo he visto camionetas que con 3 años de uso cuestan, no sé, 900.000 pesos. Una camioneta con 3 años de uso no tiene un valor corriente de 900.000 pesos. Entonces, aunque el título del contrato diga una cosa, si la opción de compra es insignificante en relación al valor del bien, esto es arrendamiento financiero, aunque no se llame arrendamiento financiero. El plazo del arrendamiento debe cubrir la vida útil económica del bien, o sea, la persona que está tomando ese
ese arriendo, el arrendatario, lo está tomando por un plazo tal de que cuando se termine ese plazo, el bien ya no va a tener valor económico. Entonces, si es por un plazo así de largo, es arrendamiento financiero. Si el valor descontado de las cuotas mínimas que se han comprometido es similar al valor corriente del bien. Ahí hay que hacer un ejercicio matemático de las cuotas que estoy pactando, del plazo que estoy pactando, traerlo al presente y ver cuánto vale el bien hoy día. Entonces, si se parecen los valores, es arrendamiento financiero. Si es un bien exclusivo para el arrendatario, es arrendamiento financiero, porque no le voy a encontrar un mercado tampoco a ese bien que le estoy entregando mediante el contrato. Hay otras especificaciones que están en la norma, pero estas son como las más típicas, ahí como para ir sabiendo que el análisis tiene que ir siendo bien amplio, y como siempre se nos dice, por lo menos yo tenía un profe que decía ahí, esto no es tema de contadores al final, esto es un tema que abarca más de la empresa, aquí tenemos que ver estrategias comerciales, definiciones de gerencia. Entonces no es que el contador va a tener que definir si el arrendador es arrendador operativo o arrendador financiero, no, eso es un tema de empresa. Entonces para que ahí se vaya integrando el tema de lo que refleje la contabilidad en la realidad de la empresa al final. Hay también otros comentarios ahora. Oh. ¿Se podrá aplicar a la depreciación acelerada? Todavía no llegamos a eso. Dice, ¿cuál es la mejor forma hoy, según la norma, de establecer la tasa de interés para poder traer los flujos futuros a valor presente? Ahí en Excel hay una fórmula matemática, que porque si la hacemos a mano yo ni me acuerdo cómo sería, pero hay que ver el valor de hoy día, el valor presente de lo que me están entregando y las cuotas que están relacionadas a ese bien que me están pasando. Si es que la prestación es, te paso un bien y te pago una cuota. Si es que hay otras contraprestaciones como mantenciones o algo así, eso deberían como desmenuzarse el precio para ver cuánto es por el precio. Entonces ahí uno toma el flujo, lo que estoy recibiendo hoy día, lo que voy a pagar en el futuro, y le aplico la fórmula del TIR y ahí me sale un número. Ahí puedo saber cuál es la tasa que estoy pagando. Y esa la puedo comparar con tasas de mercado, porque me he fijado también que en los contratos no siempre entregan la tabla de amortización que uno ve en los ejercicios, sino que te entregan eso, a veces no siquiera te entregan no sé, estoy comprando un tractor, me entregan las cuotas del tractor por un tractor, pero no me dicen cuánto vale el tractor, pero yo puedo ir al mercado, veo cuánto vale el tractor, lo comparo con las cuotas y puedo determinar cuál es la tasa que me están cobrando. Pero esa sería como la forma. Bien. Ahí preguntaba de nuevo, ¿todos los contribuyentes están obligados a las NIF? Sí, desde el 2013, sí. ¿Cuál es el leasing operativo? Pregunta Jacqueline. El leasing operativo, ahí vamos a hacer un comentario. En la norma NIF para pymes, todavía el leasing operativo existe para el arrendatario y para el arrendador, que se supone que es como un arriendo que no tiene opción de compra, que no es por largos plazos, sino que es un arrendamiento que estoy haciendo más corto, así que no cumple con las características que vemos aquí en la misma lámina que está ahora en la pantalla. Entonces, hasta las pymes hoy día, las pymes arrendatarias pueden seguir teniendo leasing, contratos de arrendamiento operativo, contratos de arrendamiento financiero. Las pymes, las que estén con la NIF 16, no, tienen solamente la exención o el tratamiento tal cual lo dice la norma completa. Sí, ahí me dice allá, sí, lo mismo. La pregunta que plantea Ariel quería que ver con la depreciación acelerada. Ahí, bueno, no lo puse en la lámina ahora que lo recuerdo, pero cuando hablábamos de lo que tiene que hacer el arrendatario cuando tiene el derecho de uso,
tiene su pasivo, tiene su resultado financiero, depreciación y deterioro. Y la depreciación, según la NIF 16, se refiere a la NIC 16, que es la propiedad de planta y equipo, y que pueden ser la depreciación según, bueno, vida útil esperada del bien, unidades de producción, horas de vuelo, o lo que sea, o sea, el rendimiento económico que me está dando el bien. Entonces, el tema del uso de la depreciación acelerada no está en la norma porque no refleja una realidad económica. El artículo hoy día dice que quiere reflejar realidad económica, pero no sé si va a ser ahí una limitación, porque si dicen, ya, los contratos de arrendamiento aplican NIF 16, la depreciación va a tener que ser según la otra NIC. Entonces ahí va a ir como una reacción en cadena. Entonces no sé si lo van a querer hacer así, yo creo que no. Sí, que no lo sé todavía, pero es uno de los planteamientos que podrían ocurrir y que al final lo presento así como que podría ocurrir ahora. Sí. Mira, aquí yo un ejercicio reciclado que usé el año antepasado en una charla de impuestos diferidos que justo se trataba de mostrar el caso del leasing. Entonces acá lo que se presentan, no me queda tanto tiempo pensando que son charlas de 1 hora, entonces lo voy a pasar medianamente rápido. Este ejercicio mostraba que, por ejemplo, esta empresa que contrató un contrato, bueno, firmó un contrato que incluye una opción de compra sobre un equipo, se pactó en pesos para ahorrarnos la complejidad de la revalorización, dice, compró un bien por 2 millones que se pagará en cuotas de 550.000. Ahí hay una tasa implícita. Entonces me están dando un bien cuyo precio en el mercado son 2 millones y estoy pagando 2 millones 2. Entonces ahí debería haber una tasa, que es lo que aplicábamos en el ejercicio. Recibo 2, pago 550 en 4 años, entonces los listo en el Excel y aplico la fórmula TIR y me sale cuál es la tasa que me están cobrando. Y ahí puedo comparar también, además, y como comentario aparte, si es interesante el financiamiento con leasing, o si mejor pido un crédito o busco los fondos en otra parte. Entonces acá dice, el equipo tiene una vida útil económica de 6 años, según la tabla del Servicio de Impuestos Internos son 8 años. Entonces la tasa de impuesto también dice que se mantiene, efecto de simplificación, todo el periodo 27%. Entonces, ¿qué hace? Este ejercicio está visto desde la parte de vista del arrendatario. Entonces dice, tengo un equipo, tengo un pasivo, este es mi activo por uso, este es mi pasivo por la obligación. Entonces, voy pagando mis cuotas y deprecio. Hago como si el bien fuera mío. Entonces, ¿qué pasa en la norma tributaria? Hasta hoy día, porque este ejercicio, como les decía, es de hace un par de años, entonces no está con la norma actual y que tampoco tenemos tantos detalles como para hacer ejercicios todavía. Lo que decía la norma tributaria es que, decía que yo tenía que pagar la cuota. El gasto va a ser la cuota que voy a pagar. Entonces ahí me generaba, en el primer año no pagaba ninguna cuota, entonces iba generando diferencias temporarias, determinaba un impacto y generaba un pasivo por impuesto diferido. Como les decía, era en ese contexto este ejercicio, pero justo se trataba del leasing. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que yo tenía gasto financiero y la norma tributaria, como todavía no pagaba ninguna cuota, no tenía gasto tributario, entonces generaba ahí un pasivo, porque el próximo año, cuando rebaje los gastos, ahí sí voy a poder pagarlo. Entonces teníamos, en la revisión del contrato completo, tenemos la norma financiera, voy depreciando el bien, la norma tributaria, voy pagando cuotas, y después, cuando pagué la última cuota de 550.000, ahí empecé a depreciar. Entonces ahí se me va dando vuelta la diferencia temporaria que voy determinando. Y bueno, y aquí tenía la tabla de amortización, donde voy reconociendo
la cuota que estoy pagando por el lado del arrendatario, como decíamos, la cuota que voy pagando ahí la voy a ir rebajando como gasto tributario también. Y quería llegar a la última parte donde se muestra el ejercicio así con unas simulaciones acá arriba de que tengo tantos ingresos por venta, tantos costos por el manejo del personal, depreciación, gastos administrativos y gastos financieros. Y tengo a lo largo del año, de los años, de los años que estoy mostrando acá, un resultado antes de impuestos de cierto monto. Después tengo que hacer mis ajustes a la renta líquida imponible. Entonces la depreciación, que era financiera, hasta el momento hoy día como es la norma, no me la acepta, lo agrego, los intereses, que es lo que estoy pagando, el costo financiero de mi contrato, no me lo aceptan, los agrego, pero sí puedo rebajar la cuota pagada. Y rebajo la cuota pagada hasta el momento que el bien se hace mío, y ahí lo empiezo a depreciar este bien mío. Entonces, ahí tengo cierta base de impuestos de primera categoría, tengo un gasto por impuesto que voy pagando cada año, tengo una tasa de impuesto que voy pagando si determino el impuesto que pago sobre mi resultado antes de impuesto, me da esa tasa, pero después registro el impuesto diferido, o sea, los activos y los pasivos que voy a tener que derecho a rebajar o a pagar, o voy a tener la obligación de pagar en el futuro, también lo voy registrando y me doy cuenta que llego a una tasa efectiva de 27% todos los años. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es solamente un diferimiento. Entonces, por eso el comentario que hacía también así cuando dijeron en la discusión en la comisión que estando en régimen este sistema va a haber una recaudación de tantos millones, es difícil de creer porque se sabe que hoy día, como está la norma, el resultado de impuestos se va dando vuelta, o se debería dar vuelta en un momento, salvo empresas que sean súper intensas en ir invirtiendo, y que no se va a dar esa reversa, que podrían dar esos casos también. Entonces, este era como un ejercicio para ver qué pasó hoy día. Y la última pregunta que teníamos era, ¿qué podemos esperar? Entonces, hoy día tenemos un artículo nuevo que por primera vez le dice al Servicio de Impuestos Internos bases en las normas, después que en el 2006 ellos habían dicho que no importan las normas, determínenme la base imponible como corresponde, según las normas tributarias. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy día? Que el servicio, en la resolución que emita diga que el tratamiento es según NIF 16, que es para ciertas empresas, vemos que dan muchas empresas fuera de ese alcance de NIF 16, puede que el servicio diga algo que se alinee con NIF 16 y algo que se alinee con la sección 20 de NIF para pymes, dependiendo del contribuyente o de la entidad, o puede que el servicio en su resolución haga algo distinto a NIF 16 y a la sección 20. Entonces yo creo que puede ser esto, que haga algo distinto, y me asusta la verdad como contadora que se distorsiona así la información contable. Entonces, pero yo creo que puede ser eso y no sé, a esperar ahí, si me equivoco, feliz, pero puede ser que sea algo así. Ya, cualquiera sea la opción que haga, si dice hágase según NIF 16, hágase según NIF 16 o sección 20, o hágase según lo que inventé el servicio, lo que inventé yo, cualquiera sea la opción, siempre se va a poder demostrar que a lo largo del tiempo no hay mayor recaudación, sino que hay diferimiento de ingresos y costos. Entonces, siempre se va dando vuelta la situación, y en la medida que las empresas registren debidamente sus activos y pasivos por impuestos diferidos, no va a haber mayor impacto, se va a reflejar más claramente el impacto que no va a tener, o sea, el que se va a ir dando vuelta en el tiempo. Otra cosa que podríamos esperar y que tampoco estamos seguros hoy día
si esta modificación traería cambios en la aplicación de las normas de IVA. No creo que lo hayan pensado para que traiga cambios en las normas de IVA, pero siempre el servicio nos puede sorprender. Entonces ahí también vamos a tener que estar atentos a aquello. Y ahí también se suma esto si las vidas útiles, si vamos a aplicar normas financieras, las vidas útiles van a ser vidas útiles financieras, económicas, como decíamos, unidades producidas, horas de vuelo, vida útil económica o la duración del contrato, si es que fuera menos según esta norma, o si van a decir reconozca una parte así, pero la depreciación sígamela haciendo con la tabla de vidas útiles que entrega el servicio. Sería ahí una mezcla de normas que tendríamos que aprender a convivir con ellas como lo hemos hecho con todo. Y lo que, ¿qué más podemos esperar? Que en el futuro se ponga más foco en otras situaciones donde hay diferimiento del pago de impuestos. Y ahí yo creo que hay una herramienta bien a la mano que está ahí, que es hoy día las grandes empresas, y como lo decía ahí Barraza o los honorables, que les interesa como que las grandes empresas paguen. Entonces esa información de cuánto están difiriendo las grandes empresas está disponible en sus estados financieros públicos. Por ejemplo, aquí tengo 2 notas de los estados financieros. Ahí quizás les van a sonar cuáles son las empresas. Esta es una forestal, entonces dice que tiene pasivos por impuesto diferido que aquí se presentan en negativo, bastante grandes. Entonces aquí tiene millones de dólares y que está generando pasivos por impuestos diferidos, o sea, estoy demorándome en pagar el impuesto por diferencias en propiedades, planta y equipo y por diferencia en activos biológicos. Entonces se da aquí que me están pagando menos impuestos hoy día porque se supone que me lo van a pagar mañana y que esta situación se debería revertir. Siempre que no sean tan intensos las inversiones que están haciendo, que esa reversión no llegue. Que podría pasar también. Aquí si vemos de un año a otro, creció el pasivo, el efecto neto por impuestos diferidos. O sea, los pasivos crecieron aún más que lo que disminuyeron los activos. Y esta es otra empresa también, que también publica sus estados financieros y que está disponible en la CMF. Este es MPC, este es Falabella. Entonces, y también dice aquí, hay diferencias de valorización de activos fijos que me generan pasivos, o sea, me estoy demorando en pagar impuestos por valorización de activos fijos. Entonces, si lo que quieren es no recaudar, porque según podemos concluir, no recauda mucho esta norma, sino que va difiriendo, y si lo que quieren es acelerar y no diferir tanto, van a tener que ponerle el ojo en propiedad, planta y equipo, al parecer. Estos los tomé porque se me ocurrieron 2 empresas grandes y las puse en el ejemplo, pero quizás se dio la coincidencia que las 2 son bastante parecidas y quizás otras empresas también pueden estar en la misma situación. Así que, bueno, estamos justo en el tiempo. Estas charlas son planeadas para 1 hora, o por lo menos así yo la tenía planeada, así que agradezco siempre la instancia. Y ahora no sé cómo se hace para abrir micrófono a todos, o si quieren mandar preguntas, o si quieren hablar, o revisamos las preguntas que habíamos visto. Nelson, por acá. ¿Perdón? Nelson, por acá, ¿me escucháis? Ah, uy, que se escucha lejos, ¿estás lejos? Sí, voy manejando, pero me vine escuchando todo el rato lo que tú estabas hablando. Y, oye, no grabé. ¿Cómo? No grabé. Parece que yo sí, tenía que grabar. Sí, no, se está grabando, no te preocupes. Ya. Yo no lo puse entonces. Yo tengo la sensación de que la norma que se aprobó, tengo la sensación de que quedó con algunos errores o con algunas deficiencias en la redacción. Principalmente porque lo que está haciendo el legislador es darle al Servicio de Impuesto Interno una atribución que hoy día no tiene. El que interpreta las normas, por ley, hay una ley, ¿cierto?,
que definió que el Colegio de Contadores iba a ser el encargado de interpretar las normas contables, ¿cierto? Entonces, el legislador lo que está haciendo es darle potestad al Servicio de Impuestos Internos para que emitan pronunciamiento respecto de una norma contable, que es la de arrendamiento, ¿cierto? Entonces, yo creo, o yo tendría que creer que si el Servicio de Impuestos Internos no hace participar al Colegio de Contadores en esta oportunidad antes de emitir la resolución, para discutirla, para discutir los criterios, yo creo que se saltaría una etapa muy importante, ya Yo creo porque que ellos no están mandatados para eso, ellos están mandatados para interpretar las normas tributarias. Y acá estamos hablando que el artículo dice que se deben aplicar las normas financieras. sí, Entonces, que yo creo va que a tomar. Sí, tiene que y producirse esa ahí, instancia como de acuerdos, de interpretación. sí, así como lo dices, yo no había visto tan directamente, así como que solamente lo lamentaba si es que el servicio sacaba alguna aberración de norma, pero se podría convertir en una tremenda oportunidad para impulsar el tema de la norma, así, dejar de ir dilatando y que no nos demoremos otra década en ponernos de acuerdo de que las normas que se usan en Chile son las NIF. Entonces, ahí, excelente comentario ahí, gracias. No sé si querías seguir hablando, a lo mejor te interrumpí. Se fue. Que precisamente esa misma era la primera pregunta en tenor de lo que decía Nelson. ¿Qué cuestionamiento podría haber en ese caso al servicio? En el caso que no tomara esta rienda, ¿no? Que es de incorporar al Colegio de Contadores con su interpretación correcta y a las finales ejercer una interpretación correcta de esta norma, ¿no? Sí. Sí, pero ahí ya tenemos la experiencia que el Colegio de Contadores como que se suma atrás después en la aplicación de normas, o como fue en sus años la adopción de la NIF, fue como que el Colegio de Contadores lo tomó tarde y todavía estamos en proceso de convergencia cuando la norma decía ya entre el 2009 y el 2013 le aceptó la convergencia. Entonces, me encantaría, la verdad, que fuera así, que esto ya lo mandataron al servicio a hacer esto, no le corresponde, entonces él busque el apoyo adecuado para hacerlo y ahí se haga un trabajo completo y que impulse el tema de la información financiera más allá del cumplimiento tributario. Actualmente hemos visto casos, oficios sobre todo, o sea, oficio en realidad, en que les pregunta a otros organismos precisamente cuando se tiene que pronunciar sobre algo. Entonces, quizás aparezca este nexo de solicitarle antecedentes a la institución. Sí, sería un tema, siempre se dice que tenemos un sistema tributario complejo, además, el tema de ir como migrando así ahí volvió Nelson, de ir como armonizando las normas. Yo creo que un tema de facilitación para el cumplimiento también, que podría tener otros beneficios conexos de que no se están viendo quizás a uno, por lo menos yo no lo abarqué. Eso, no sé si más comentarios, los micrófonos entiendo que están abiertos o no. Quizás también aprovechando los silencios, en el caso pensemos, o sea, en la exposición, genial, tú mencionaste las pymes, ¿no? Que había como una exención sobre determinadas operaciones para estas empresas que son de menor tamaño. Pero, ¿qué pasaría si en la práctica, y esto solamente a modo para discutir, qué pasaría si a mí me piden un registro en NIF y yo solo llevo flujo de caja? Entonces, ¿estaría contraviniendo el tratamiento que la misma ley me dice si yo no llevo el registro y quiero rebajar este gasto por ponerlo así? Yo creo que ahí se va a dar una mezcla de normas, así como que tenemos todavía tantas entidades que no han adoptado, y si la ley dice que para este caso específico, para este contrato aplique NIF,
como ir desvirtuando, yo creo, o complejizando el tema para hacerle seguimiento a cómo debería aplicarse la norma. Sí, yo creo que podría salir ahí un engendro muy raro. Pues sí, que seguimos con eso como cumplimiento de la información a medias, y si me ponen algo como lo decía ahí, como esto de los arrendamientos, igual es complejo, es nuevo, complejo, y no todos lo tienen interiorizado. Entonces si me ponen, tengo un sistema simplificado y me meten en medio una norma compleja obligatoria, es como bien difícil, no sé, bien difícil de enfrentar, así, no, ojalá que no sea así. Iris, me caí delante. ¿Te puedo hacer otro comentario? Sí, todo, sí, vimos ahí como que yo te hablé y ya no estabas. No, que voy con una mala señal, entonces me tuve que volver a conectar. Se me quedaron un par de cosas que quería comentar respecto. Tú estabas mencionando los impuestos diferidos, y hay muchas sociedades que hoy día aplican full IFRS, que tienen grandes pasivos por impuestos diferidos, ¿cierto? Productos. Sí, eso por lo menos yo no las revisé todas, pero justo las que se me ocurrieron tenían grandes. No, pero así. se usa, claro, se usa mucho, sí, es una fórmula flexible, ¿no? Estrategia. Porque uno quiere, claro, sí, es porque uno quiere la caja aprovecharla al máximo, pero ahora lo que va a pasar ahí es que se te van a reversar todos esos impuestos diferidos en algún minuto, porque ya no va a existir la diferencia temporaria con el tratamiento tributario. Por tanto, impacto financiero, si bien no hay impacto en recaudación, impacto financiero sí va a haber en los estados financieros de las empresas que tengan que reversar el pasivo. Porque para reversar, y ahí van a tener que reversar quizá, o sea, que se van a empezar sí. Se van a reversar, pero no los que venían. Sí. Y esa era una cosa. Y lo otro, las pymes, las normas, algo que me acuerdo de la universidad cuando veíamos IFRS, es que las IFRS para pymes no son ni remotamente cercanas a lo que es una pyme chilena, porque las pymes europeas son prácticamente una empresa listada en bolsa en Chile. Entonces no es comparable. Y ahí, obviamente, hay dos tratamientos distintos. Algunas tienen un leasing, ¿cierto?, para las que aplican full IFRS, y otras tienen IFRS PYME. Pero nosotros en la definición tributaria tenemos un parámetro totalmente distinto para definir qué es lo que es PYME y qué es lo que es gran empresa. Y en ese sentido, lo que decía Francisco respecto a si tengo que observar o no el 29 al 33, no estoy obligado a observarlo si soy PYME. Por lo tanto, yo puedo aplicar el tratamiento, entre comillas, el tratamiento que yo quiera. Entonces, ¿podría quedar fuera de esta norma? Para mí. Sí, yo creo que eso lo dijo Barraza, o lo pensó así Barraza cuando se refirió a PYME, se pensaba en estas pymes 14D, al final, no las pymes ni pyme. Claro, yo creo que para que no quede una ensalada de normas ahí, yo lo que creo es que va a pasar como cuando el servicio tuvo que oficiar a la super para pedirle un pronunciamiento respecto a los criterios de la presencia bursátil y todo eso. Yo creo que va a haber que hacer algo así. Si no, podría salir un engendro un poco complicado. Sí, y bueno, tenemos 10 meses como para que ir comentando y ir siguiendo de cerca. Bueno, como siempre nosotros como asociación también nos ponemos a disposición también para ir discutiendo temas o para ir comentando al menos, o criticando lo que vaya saliendo de los organismos emisores de normas. Entonces ahí, estos 10 meses que quedan hasta que la ley entre en vigencia, deberían darse todas esas discusiones, además de las otras probables que pueden haber con el cambio de gobierno. Lo decíamos también al comienzo de la charla, que estamos obligados a ir estudiando, y acá es como un ejemplo más. Pero sí, yo creo que hay riesgo ahí de que se cree algo que
que el servicio haga algo a su manera y esperamos que no sea así. ¿No? Que se facilite el cumplimiento de cualquier norma en lugar de estar complejizando y llevando controles adicionales para cumplirlas. No sé si alguien más tiene algún comentario. Dejo de presentar, todavía quedamos algunos acá. Así que creo que la próxima es jueves, la próxima charla de Linked Access. La verdad que no recuerdo, tengo que ver el calendario. Generalmente están siendo los viernes, pero ahí vamos a estar publicando el lunes sin falta. Para que estén atentos también nuestros invitados ahí. Sí. Oye, bueno, para hacer un cierre, agradecer a Iris, súper buena la presentación. Quedamos, como tú dijiste, al final, lo dijiste al principio. Con más duda. No sé si duda es la palabra, porque lo que tú expusiste se entiende bien, pero quedamos con una la conversación inquietudes, interrogantes. Bueno, como todas estas cosas que se hacen, modificaciones que de ahí se tienen que ir actualizando y todo el tema. Pues. Voy a poner un ejemplo nada que ver, pero hoy día estaba hablando con el informático de mi empresa y le decía algo del Windows 11 y me dijo, por ningún motivo se te ocurre instalar Windows 11 en ningún computador porque todavía Microsoft tiene que sacar 500 parches antes que la cuestión funcione bien. Pareciera que en nuestro mundo pasa algo medianamente parecido. Pero nada, pues, hay que estar ahí atento a todo lo que suceda para tratar de hacerlo de la mejor manera. Iris, muchísimas gracias, súper buena la exposición. Agradecer a todos los que estuvieron en esta exposición también y a los que no son parte de Linked Access, bueno, a los que son parte de Linked Access, nos seguiremos viendo en nuestro chat, donde todos los días se debaten temas muy interesantes. Y a los que no son parte de Linked Access, que es nuestra asociación gremial, los invito a que participen, a que se metan al sitio web linkedaccess.cl, vayan ahí donde sale el formulario de contacto, ahí Francisco Lucero está enviando en el chat la solicitud de inscripción, y se hagan miembros de nuestra asociación. Cada día crecemos más, tenemos más socios y tenemos proyectos súper interesantes para este año que los vamos a ir ya anunciando en el camino, y la idea es que nos convirtamos en un grupo diverso de profesionales, de conocimientos y podamos hacer cosas entretenidas, desde apoyarnos, desde capacitarnos, desde empezar a marcar referencia y pauta y apoyar en todo lo que es la legislación tributaria para que las cosas puedan salir mejor y eso finalmente nos beneficie a todos. Así que eso, muchas gracias nuevamente a todos, a Iris, nuestra expositora, y el lunes se estará anunciando próximamente y prontamente la nueva charla. Que pasen un súper buen fin de semana. Gracias, que estén bien. Chao.